La presencia de grupos armados, las características de la guerra y las formas de atacar a la población civil, así como las respuestas de las organizaciones sociales, el alto grado de cooperativismo y las iniciativas de memoria por parte de las víctimas en relación directa con sus demandas de verdad, justicia y reparación, hacen de Granada un caso emblemático del conflicto armado en Colombia desde la perspectiva de la comprensión de la guerra en el territorio. La verdad, fueron muchas las distintas situaciones de guerra que nos fueron destruyendo la moral a los granadinos. Yo recuerdo mucho que Granada era un pueblo muy pujante, muy productivo, tenía mucha diversidad de cultivos. Granada, digamos que era como una despensa del oriente antioqueño. O sea, había una economía muy buena, la gente vivía relajada, tranquila, caminaba despacio, a paso lento, sin afanes. Situado en la zona de embalses, Granada es uno de los 23 municipios del oriente antioqueño. Su ubicación geográfica, cercana a la autopista Medellín-Bogotá, con bosques y comunicación directa con el Magdalena Medio, favoreció el asentamiento y tránsito de la guerrilla por su territorio y lo convirtió, posteriormente, en epicentro de la disputa por el control militar de la zona con la aparición de grupos paramilitares y la intervención de la fuerza pública. Se presentaban muchos hostigamientos por parte de los grupos armados. Había ocasiones en que uno se sentía como preso en su propia casa por el temor a salir. Ellos empezaron a estructurar ya, a penetrar en el pueblo. Nosotros no queríamos hacer parte de eso, ¿cierto? Pero sin embargo nos metieron. Somos fruto de la guerra prácticamente. Desde la década del 80 llegaron al municipio las guerrillas. Primero el ELN y luego las FARC. Este último grupo hizo la primera toma del pueblo en 1988 y en diciembre del 2000 protagonizó uno de los episodios más crueles y dolorosos en la zona urbana de Granada: la explosión de un carro cargado con 400 kilos de dinamita, seguida por 18 horas de combates y ataques con cilindros bombas, con saldo de 23 personas muertas, 32 viviendas y 82 locales destruidos y 313 casas averiadas. Intentábamos salir y ahí mismo medio abríamos la puerta, empezaron a disparar y nosotros con el señor herido y sin saber pues qué hacer. Entonces esa noche y ese día fue muy larga y uno pensaba que no iba, porque el helicóptero disparando, los cilindros, fueron 18 horas que fueron muy fuertes y uno pensaba que ya no iba a lograr sobrevivir. Después de la toma se continuó presentando desplazamientos. De una población de aproximadamente 19.500 habitantes pasamos a una población de 9.500, digamos que el municipio perdió el 50% de su población. En 1997 irrumpen los paramilitares en la escena local, abriendo otra herida imborrable en la vida y la memoria de la población granadina. En noviembre del año 2000 asesinaron a 19 personas en un ataque indiscriminado. Eso fue pues una cuestión pavorosa, ¿cierto? Eso conmovió al pueblo de tal manera que prácticamente pues la gente se asustaba con ver bajar una reja o ver un uniforme militar. Eso fue una cosa muy miedosa. Se agudiza más el conflicto cuando la presencia de los paramilitares empiezan a incursionar en el territorio de Granada y se da esa pugna entre, digamos, las dos fuerzas del conflicto, los que tenían dominado el territorio y los que venían como a expropiar ese territorio. Siento que ahí fue donde se dio la desbandada de los pobladores, donde hubo muchas muertes, incluso pues muchas muertes inocentes, donde hubo pérdida de la mitad de la población. Son acontecimientos muy seguidos porque ya en el 2001 ya empieza la famosa masacre del Vergel, ¿cierto? Que esa fue cuando mataron 7 campesinos a punta de puñalada. Eso es mortal. Pese a que Granada hizo parte del movimiento regional que desde finales de la década del 90 alentaba procesos de humanización y negociación del conflicto armado, su territorio fue convertido en escenario de guerra. El Alto del Palmar eran los retenes de los paramilitares y en un sitio denominado Galilea se encontraba uno con
con retenes de la guerrilla, entonces era una situación muy compleja para todos los habitantes de Granada tener que transitar por allí, y digamos que ese sitio le denominaban el Alto del Terror, porque todos cuando iban a pasar por ese lugar siempre sentían temor y miedo. La confluencia de estos actores armados y la disputa por el control del territorio dio lugar a lo que la población llamó la Guerra Total o la Guerra de Verdad entre 1997 y 2005. En este periodo hubo allí una intensa confrontación armada, caracterizada por combates, emboscadas, ataques y tomas, ametrallamientos y bombardeos. Todos los hechos victimizantes se tipificaron en esta situación: secuestros, desapariciones, torturas, bloqueos por alimentos. Me tocó vivir todos los actos terroristas acá y me tocó ponerle a la guerra a un hermano desaparecido. No escuchaba en las noticias que por allá lejos, en otras ciudades, que habían masacres y que mataban al papá, a los hijos, y que los familiares no pudieran estar en los entierros, en el funeral de la familia, y pues lamentablemente me tocó vivirlo de lleno. Por ahí 20 días, un mes después de las noticias, me tocó vivirlo así. Como lo vi en las noticias, me tocó vivirlo. Mataron inocentes, mataron niños, mataron señoras, mataron bobos, mataron avispados, mataron de todo, ¿cierto? Quienes perdieron la vida aquí, sé que la gran mayoría no tenían nada que ver con el conflicto. Muy extraño, ¿cierto?, que hagan esas crueldades. Eso es muy doloroso. Una situación muy difícil a consecuencia de este conflicto, que uno pues a veces se pregunta por qué la vida lo pone a uno en estas circunstancias sin uno estar preparado. Esta guerra generó una verdadera crisis humanitaria marcada por el desplazamiento, las desapariciones y los asesinatos selectivos contra la población civil. Eso duele, y eso hace que uno recuerde que muchos de los que perdieron la vida aquí la perdieron por prestar un servicio, por una vocación de servicio que tenía y que tenemos cada uno de los granadinos. El conflicto se ensañó sobre los granadinos porque somos capaces de brindar una aguapanela a quien pasa por el frente. Entonces, hay veces la noche era muy lluviosa y nos decían, venga, hagan aguapanela, y nosotros con ese miedo, nosotros nos daba miedo hacerle porque pues obviamente ya no queríamos involucrarnos, pero ellos que sí, que vea, que tal cosa, entonces tocaba. Los grupos armados, cuando se sentían ya como, digamos, que empezaban como a sentirse demasiado atacados y que necesitaban replegarse, obligaban a la población civil a tomar partido. Entonces la población civil, con el temor a asumir como esa responsabilidad, trataba de huir para no dejarle los hijos a la guerra. En Granada, los grupos armados fueron artífices de acciones especialmente siniestras que dejaron una huella profunda en la memoria colectiva de la población. Algo muy significativo para nosotros fue que en un periodo de tiempo muy corto perdimos 400 personas por causa del conflicto. O sea, fueron muertas 400 personas casi que en 3 años. Me parece una cifra demasiado alta para las condiciones del municipio. Son cosas que lo dejan a uno marcado para siempre. Por ejemplo, yo personalmente nunca esperaba que algo así nos tocara en la vida. Yo no sé uno pues cómo está contando esto, ¿no? Es muy difícil, muy duro. Los daños y pérdidas ocasionados en el contexto de esta guerra fueron catastróficos. La población granadina fue estigmatizada, diezmada, desterrada, saqueada, humillada. Las dinámicas bélicas hicieron que se perdieran propiedades, fincas, cosechas, animales. Hubo un desplazamiento total, donde las fincas quedaron todas a merced de prácticamente de los grupos armados. Los asesinatos y las amenazas de muerte a líderes locales, sumados al despoblamiento, también desactivaron la labor de muchas organizaciones y generaron un enorme miedo en los granadinos para participar y liderar procesos de la vida social y política del municipio. La comunidad rompe estructuras, que pues, se daña pues todo ese potencial que se tenía, y uno como que queda ahí como desconcertado, pero
¿Qué pasó acá? Hubo un momento en que se presentaron unas elecciones muy atípicas porque amenazaron a todos los alcaldes y a todos los candidatos a la alcaldía y a los candidatos al consejo municipal, donde les exigían renunciar o los declaraban objetivos militares. Con la prohibición del desarrollo de las elecciones a finales de los 90, la amenaza a los candidatos, el secuestro de 3 alcaldes y el asesinato de uno de ellos, Jorge Alberto Gómez, se afectó gravemente la democracia local. Y a través de la educación le cerramos las posibilidades a la guerra y a la violencia. Con esa energía, esas ganas de salir, de vivir, esa lucha incondicional por su pueblo. Después de ser alcalde del municipio de Granada, él fue gerente del proceso de la reconstrucción y allí fue donde perdió su vida, también a causa de la violencia. En el 2001, ya cuando mataron al alcalde, al exalcalde, a Jorge Alberto, que eso también fue una especie de masacre, porque a él lo mataron en la plaza ese día, ese viernes por la noche, a las 10 de la noche. Pero habían sacado también 3 mujeres más, eso es la misma guerrilla, las había sacado 3 mujeres y al otro día las mataron y las tiraron allá en el cebadero, así en la carretera. Pero al lado de tal magnitud de la guerra, el municipio ha sido emblemático por la respuesta de su sociedad y de sus víctimas. Un aspecto muy importante para la resistencia de nosotros los granadinos fue la unión de todas las instituciones y las fuerzas vivas de la comunidad a través del Comité Interinstitucional, donde permanentemente hacíamos reuniones para analizar las dificultades que se presentaban en torno al conflicto y se expedían comunicados a la opinión pública donde expresábamos la situación de rechazo frente a los actos violentos ocurridos, viniera de cualquier grupo que fuera, independientemente, o sea, si era de la guerrilla, de cualquier grupo, de la guerrilla, de los paramilitares, de cualquier grupo armado. Quienes en algún momento salimos y decidimos volver, que a mí personalmente me tocó volver en medio del conflicto y vivirlo en la etapa más intensa, fue desde la decisión desde la esperanza de que eso podía llegar a cambiar en algún momento. Siento que los granadinos tienen mucha capacidad de resiliencia y eso, digamos, creo que es como una característica de los granadinos. Además, porque habían personas que no tenían tampoco para dónde irse y les tocaba obligatoriamente quedarse en el municipio. Tenemos capacidad de responder y de recuperarnos, ¿cierto? Es un signo de que uno pues va a empezar a rehacerse y a reorganizar la vida. Y así en general aquí pues digamos la gente hace eso. Sobre la desesperanza de un pueblo en ruinas y un territorio diezmado, la población civil, apoyada en la fuerza de los argumentos y la identidad colectiva, busca convertir a Granada en territorio de paz. Las acciones promovidas por las organizaciones de víctimas para el reconocimiento de sus derechos y, de manera particular, las asociadas a la memoria como las marchas, los memoriales y, especialmente, la apertura del Salón del Nunca Más, un museo para honrar a las víctimas, demuestran el importante capital social de los habitantes de este municipio que en épocas de guerra le permitió sobrevivir y hoy juega un papel fundamental en la reconstrucción. Entonces es como un referente también para las nuevas generaciones y evitar que estos hechos tan desgarradores se vuelvan a repetir en la historia. Fue algo durísimo, que lo he superado gracias a este proceso. Gracias al Salón del Nunca Más, al trabajo de memoria que hemos hecho, al poder yo expresar esas historias, no solo la mía, sino las historias de otras personas que cayeron víctimas de un conflicto en el que nada tenían que ver y que lastimosamente nos tocó vivir. No hubiéramos querido pasar eso, pero los actores armados nos pusieron, si nos quedábamos acá teníamos que ser testigos de todas las atrocidades que ellos cometieran y eso nos tocó. El Salón del Nunca Más, más que un salón pues como para recuperar, digamos, la historia de los muertos, es más que todo para mantener, digamos, como la memoria sobre todo de los desaparecidos, ¿sí me entiende? Que son la gente que uno a la larga es a la gente que todavía estamos esperando, ¿cierto? Y que no sabemos dónde está y que todavía no la hemos podido enterrar y que todavía no hemos podido hacer el duelo de esa gente, ¿cierto? Se generan muchos sentimientos de tristeza
cuando uno ve personas que conocía, que ambulaban por el pueblo, vecinos, o personas que no había vuelto a ver y que dice, Dios mío, a esta persona también le pasó eso. Y son cantidades, multitudes de personas que uno dice, pero ¿por qué, Dios mío? Además de la reparación integral de las víctimas y del territorio, los granadinos quieren saber el paradero de sus víctimas, establecer los hechos y los responsables y demandan medidas que garanticen la no repetición. Granada físicamente se logró restablecer con facilidad, digamos que en 3 años ya un municipio estaba totalmente reconstruido, pero emocionalmente y físicamente uno siente muchas heridas, mucho dolor en las personas, muchos sentimientos de tristeza. Yo sueño que esos campos vuelvan a tener esa paz y que en el pueblito de Granada, que es este, nunca nos toque volver a oír ráfagas de metralla o explosiones de cilindros, de carro bomba, porque yo creo que uno no resistiría otra vez. Es que uno solo de imaginarse, usted no se imagina, le hace a uno el corazón, se le arruga. A mí se me arruga el corazón solo de pensar que algún día nos toque vivir algo así. El horizonte que hoy se vislumbra con los procesos locales de reparación integral facilita aprendizaje sobre el sentido y los retos de la paz desde los territorios. En este escenario, Granada puede ser un verdadero laboratorio de paz. Lo aprendí a querer en todas esas dificultades que nos presentó la vida y entendí lo que significa este pequeño pueblo para mí, que todos lo llevamos en el corazón.